corazones, mi nombre es Karina, soy enfermera y les voy a estar enseñando cómo colocar un electrocardiograma. Bueno, en principio vamos a hacer un repaso, ¿sí? B1 y B2 va en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Acá tenemos el esternón y a los costados va el esternón, ¿sí? B1 y B2 va en el cuarto espacio intercostal al lado de lo que es el esternón. B3 va entre B4 y B2, ¿sí? En ese espacio, en esa distancia que se nota entre B2 y B4, ahí va a ir B3, ¿sí? Antes de poner B3, primero tenemos que posicionar a B2 y B4. Y recién ahí vamos a poder colocar a B3. Por último, B4 va en el quinto espacio intercostal. Nosotros nos tenemos que fijar en la clavícula media. Va a ir B4 en el quinto espacio intercostal, ¿sí? Después tenemos a B5 y B6 que van todos en la misma línea del quinto espacio intercostal. Y a B5 lo vamos a posicionar donde empieza la axila, ¿sí? Donde empieza la axila, quinto espacio intercostal, B5, y B6 va a ir también en el quinto espacio intercostal, pero nosotros vamos a ver la línea media de la axila, ¿sí? Vamos a hablar de las pinzas. Las pinzas son 4. Son colorado, negro, verde y amarillo, ¿sí? El colorado va en la mano derecha. Yo siempre comienzo por el colorado porque siempre busco la mano derecha. El colorado va en la mano derecha, ¿sí? El negro va en la pierna derecha, ¿sí? Después tenemos el verde, que el verde va en el pie izquierdo. Y después tenemos al amarillo, que va en la mano izquierda. ¿Por qué te lo digo así? Porque yo lo que utilizo es un nombre para poder recordarlo, ¿sí? Digo, Colegio de Colorado, Nacional de Buenos Aires, y con eso ya me acuerdo, ¿sí? Colegio es de Colorado, Nacional de negro, Buenos, verde, obviamente por la B, Aires, la A de amarillo. Colegio Nacional de Buenos Aires. Entonces yo ya me acuerdo cómo poner los colores y las pinzas en el paciente. Bueno, ahora sí, ¿vamos al campo práctico? A ver, es el tema del electro. Nosotros lo que nos tenemos que fijar siempre es que el paciente le tenemos que poner alcohol, ¿sí? En los lados donde le ponemos alcohol va a ser en la parte de adentro, lo que es la muñeca, ¿sí? Las dos muñecas, lo que es la zona del torso donde vamos a poner las derivaciones, los tobillos. Acuérdense que donde nosotros vamos a poner las pinzas tiene que ser, tenemos que evitar las prominencias óseas con las pinzas, ¿sí? Y a las pinzas también le vamos a poner alcohol en la parte de adentro para que esto tenga más contacto y estén limpios, porque seguramente estuvieron también en otro contacto con otro paciente, entonces mantenemos la higiene. Nosotros lo que tenemos que estar viendo en el tema de las pinzas es que él no tenga relojes y tampoco ponerlos en prominencias óseas, ¿sí? Con la mano derecha es donde siempre va a ir la pinza roja, ¿sí? Mano derecha, pinza roja. Nosotros podemos tener algún algoritmo o algo para que acordarnos. Por ejemplo, el que yo tengo es Colegio de Colorado, Colegio Nacional, que es negro. Acuérdense siempre, por arriba de los tobillos, acá tengo la prominencia ósea, entonces tiene que ser por encima, 2 dedos. Colegio Nacional de negro. Buenos Aires, obviamente esto es verde, Buenos Aires con B grande, esta B chica, pero se entiende por qué. Argentina. Y el amarillo va acá.
¿Ven cómo están las derivaciones? Las pincitas, la parte siempre están todas mirando para el mismo lado. Ninguna en prominencia ósea. ¿Sí? Bueno, si llegan a tener alcohol en gel, buenísimo, porque eso hace que los chupetes se fijen más. ¿Sí? ¿Cómo ponemos las derivaciones? Nosotros vamos a ver el ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis, siempre ustedes se fijan en el lado del esternón que nosotros tenemos esta porción de lo que es el esternón. El ángulo de Lewis, ustedes van a sentir una prominencia ósea. Acá está la prominencia ósea. Entonces, de ahí nace la segunda costilla. Acá tenemos el segundo espacio intercostal, tercero, el cuarto. Acá va a ir la derivación número 2. ¿Sí? Acuérdense, tiene que ser al costado del esternón, no en estas zonas, al costado del esternón. Acá va a ir la derivación 1, en el cuarto espacio intercostal. Y acá, como espejo, va a ir el número 2. ¿Sí? Después vamos a poner directamente el 4, que vamos a tomar la porción de lo que es la clavícula, línea media. En el quinto espacio intercostal, si acá tenemos el cuarto hueso, acá tenemos el quinto espacio intercostal. Ahí vamos a poner la derivación número 4. La 3 va a ir en el medio del 2 y del 4. Este espacio que le queda es donde ustedes tienen que poner la derivación número 3. A ver. ¿Dónde está? Es esto. La derivación número 5 va donde empieza. Obviamente vamos a seguir la misma línea del quinto espacio intercostal. Vamos a colocarlo donde empieza la axila. Y el 6, línea media axilar. ¿Sí? Muy bien. Voy a estar mostrando cómo no se hace. Mayormente esto lo hacen así. ¿No? Esto es lo que siempre se está realizando. Lo que se hace normalmente. Así no se hace, chicos, ¿sí? Esta no es la forma y va a hacer que el electrocardiograma del paciente no sea realmente fidedigno. Bueno, de este lado les voy a estar dejando unas fotos donde ustedes van a poder detectar primero las derivaciones que vendrían a ser los chuponcitos que uno tiene. Hay dos tipos, está el de chuponcitos y está el que vos vas pegando las derivaciones, las vas pegando y con la pinza las vas enganchando. Esos generalmente están en la guardia, ¿sí? Acá igual en el dibujo ustedes van a ver que hay uno color medio grisecito y otro grisecito oscuro, esos no los tomen en cuenta. Ustedes empiecen a mirar desde la derivación 1, que es el color rojo, ¿sí? Y de ahí van bajando. Ahí más o menos en el dibujo se va viendo y se va expresando cómo se coloca cada derivación, ¿sí? Después voy a estar poniendo esta imagen donde ustedes van a poder estar viendo el tema del ángulo de Lewis, ¿sí? Así más o menos lo que estuve explicando con el tema de la práctica, lo pueden integrar y lo pueden ir entendiendo, ¿sí? La idea es que de un modo sencillo, con cosas que ustedes puedan ver, con la práctica, ustedes puedan integrarlo y entenderlo, ¿sí? Acá van a ver el tema de lo que es el ángulo de Lewis, que de ahí nace lo que es, donde está el ángulo de Lewis, la prominencia, ustedes van a ver que de ahí sale la segunda costilla. Como tips, les diría que utilicen su mano, como ven ahí en el dibujo, se les va a hacer mucho más fácil. Estas son, como vuelvo otra vez de vuelta a decir, son partes anatómicas que, bueno, la mayoría tenemos. Y bueno, se te hace más fácil y la dinámica es la dinámica del trabajo, la verdad que a veces tenés que hacer las cosas bastante rápido y con este tipo de tips vos podés aligerar un poco lo que es el trabajo.
No sé si ustedes usan guante o no. En esta práctica la verdad que no se utiliza guantes. Si estás en lo que es, a ver, si estás con un paciente que tiene algo en la piel, sí, ponete guantes, sí, es lo ideal. Si estás en la guardia y bueno, mayormente ahí caen pacientes que donde hay mucha sangre involucrada por medio, también utilicen guantes, ¿sí? Y lo que es el lavado de manos, siempre se lo voy a decir, es muy importante. Bueno, espero que les haya gustado el video, compartan con sus colegas y rompamos el mito de que va B1 acá y B2 va acá. Está mal, van acá, ¿sí? Si quieren que desarrolle más temas, por favor comenten y háganmelo saber, ¿sí? Que tengan muy buena guardia.